Sí, efectivamente, Magalí, en Chile está circulando a través de los medios de comunicación y generando preocupación la idea de la bacteria asesina. ¿Pero qué es la bacteria asesina? El Streptococcus, una bacteria que ha agravado casos efectivamente de influenza o de otros virus respiratorios. ¿Cómo detectarla? ¿Es presente este año en Chile o ha estado presente en años anteriores, solo que su circulación es mayor? Lo vamos a conversar con el jefe de enfermedades infecciosas del Instituto de Salud Pública, Juan Carlos Ormazábal, doctor, que se encuentra aquí conversando para toda Latinoamérica, además, porque probablemente este no es un problema capaz que tenga que ver solo con Chile. Lo primero que le quiero preguntar, independiente de si ha servido o no para la comunicación de riesgo, es si bacteria asesina, como se le está conociendo popularmente, es un nombre que da cuenta de la peligrosidad que tiene realmente la bacteria. Bueno, el Streptococcus pyogenes es una bacteria muy conocida. Prácticamente quienes trabajamos en medicina es un patógeno que estamos acostumbrados a tratar. Pero también hay que reconocer de que así como todo cambia, las bacterias evolucionan, las enfermedades evolucionan, y el Streptococcus pyogenes ha sido una bacteria bastante notable en cómo se ha ido modificando y cargando de factores de virulencia para producir cuadros más agresivos. Lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país, que tenemos una alza sostenida de los casos confirmados, muchos de ellos asociados a neumonías por influenza. Estamos en un pico estacional, esto bastante intenso, y que la adición de un segundo patógeno, que en el fondo es que el paciente se somete a dos guerras, una guerra hacia un virus, ¿cierto? Y un combate también una bacteria, y eso hace que tenga directa incidencia en el pronóstico de los pacientes. Ahora, tenemos que ser claros de que esto es un fenómeno global, que ya el año 2023 la Organización Panamericana de la Salud inició una alerta regional indicando de que esta bacteria tenía un potencial epidémico y podía agravar, ¿cierto?, los casos sobre todo de influenza al coinfectar, es decir, asociarse a un proceso viral, respiratorio, y que teníamos que tener precaución al momento de detectarla y establecer todas las medidas de prevención. En esto debo decir de que estamos viendo la experiencia de países vecinos. El año pasado Argentina reportó un intenso brote. Estamos, ¿cierto?, viendo sus registros para poder aprender también de la experiencia de países vecinos, y estamos trabajando con el Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta para ver también la experiencia y cómo se comporta este biógenes en nuestra población. Es importante decir de que todo va a depender de la población específica, ¿ya? Porque los agentes infecciosos pueden tener ciertas variaciones de acuerdo a ciertas características que pueden ser genéticas de la población, etcétera. Por lo tanto, hay que ser bastante cautelosos al respecto. Claro, y eso tiene que ver con las mutaciones que ha tenido la bacteria entonces. Por supuesto, y también factores predisponentes que tienen que ver con ciertas localizaciones, el hacinamiento, el tema de la limpieza ambiental del aire, el tema, ¿cierto?, de los cambios de temperatura, etcétera, que son muchos factores que pueden influenciar en la mayor o menor transmisión de este patógeno. Claro. Se ha hablado de que se está siguiendo lo que pasó en el hemisferio norte, ¿no es cierto?, durante el periodo de invierno, donde también hubo aumento de virus respiratorios. Hoy día, nosotros hace un rato hablábamos de se ha triplicado la presencia. ¿Usted nos puede confirmar las cifras de circulación de esta bacteria respecto del año pasado para saber cuánto ha aumentado y cuánto se relaciona o cómo se relaciona también con el aumento, por ejemplo, de la circulación de otros virus respiratorios como la influenza, o sea, de virus respiratorios como la influenza tipo A? Bueno, en este momento tenemos una conjunción de cosas. Yo les puedo decir de que hemos superado, ¿cierto?, los casos confirmados en el transcurso de este año, al día de hoy, comparado con todo lo detectado el año 2023. ¿Ya? Llevamos al día de hoy 262 casos confirmados, y eso revela que tenemos un alza muy importante, ¿cierto?, de la presencia de este patógeno en los centros asistenciales. Segundo, también Chile está presentando un adelanto del pico estacional de influenza A, por lo tanto también eso se asocia a este fenómeno expansivo de la bacteria. Por lo tanto, esto es una sumatoria, ¿cierto?, de efectos que hacen de que tengamos esta situación epidemiológica en Chile. O sea, se contribuye a la circulación de la bacteria el aumento de la influenza, no es que funcionen por carriles separados. No, lo que pasa es que esta bacteria también actúa como un oportunista. Entonces, ve un enfermo con una neumonía viral, ¿cierto?, y se encuentra con un escenario, ¿cierto?, que va a facilitar, ¿cierto?, el ingreso de la bacteria y generar el daño.
Por lo tanto, acá tenemos una sumatoria de efectos y un oportunismo. ¿Ya? Doctor, para la población que nos está escuchando, y ahí quizás vienen los datos más importantes. Antes de hablar de las recomendaciones, ¿cómo detectar? ¿Cuándo hay que poner alerta? ¿Cuándo es más que un resfrío y hay que asistir a un centro hospitalario? Bueno, acá cada uno tiene su rol. Yo creo que la pandemia nos dejó grandes lecciones en términos de cómo protegernos. Acá lo importante es que si yo estoy en un periodo de alta transmisión, ¿cierto? Yo debo, ¿cierto?, tener cuidado con el lavado de manos. Si voy a centros en que hay un gran acúmulo de personas, ¿cierto?, muy populoso, usar mascarilla. Si voy a un centro asistencial, sea un hospital o un centro ambulatorio, usar mascarilla, alcohol gel. También debo cumplir con el programa de inmunización, o sea, la vacunación contra la influenza es una tremenda herramienta que nos puede, ¿cierto?, ayudar a la prevención de estos casos, y debemos cumplir con la vacunación. Yo creo que es una herramienta muy, muy importante. Y lo otro, que también es algo que nos dejó de lección el COVID, es que si yo estoy cruzando una infección respiratoria, por ejemplo, y veo que no avanzo, que voy mal, ¿cierto?, que pasan las horas y yo siento un deterioro, ¿cierto?, en mi estado general marcado, debo consultar. Y acá también tiene un rol importante el equipo médico, en que debe sospechar la presencia. Afortunadamente los hospitales en nuestro país disponen de métodos para detección de la bacteria, aunque sea presuntivo, y eso hace de que facilite la toma de decisiones frente a estos pacientes que tienen cierto riesgo de agravarse. Claro, que es lo que ha señalado la autoridad, ¿no es cierto? La recomendación a los centros hospitalarios y a los equipos médicos es que si a una persona se le ha enviado a la casa tras un tratamiento por un virus respiratorio, pero esa persona vuelve, se hagan los exámenes para detectar si efectivamente tiene la presencia, por ejemplo, de esta bacteria. Finalmente, los síntomas, ¿cuáles son? ¿Y qué enfermedades produce esta bacteria? Bueno, esta bacteria tiene múltiples ubicaciones en el organismo, y ahí está la complejidad, porque esta bacteria puede producir desde una faringomielitis a producir ciertas infecciones de piel, una epidermitis, comprometer tejidos blandos, una celulitis, ¿cierto?, infecciosa, fasciitis necrotizante, shock tóxico, y también, ¿cierto?, también complicar una neumonía viral, ¿cierto?, y asociarse al cuadro que ya inició el virus. Por lo tanto, tiene múltiples ubicaciones, pero por eso lo más importante es consultar, ¿cierto?, con el médico, y que él pueda evaluar de una manera adecuada los distintos signos clínicos para tomar una decisión si es un paciente que requiere mayor atención, mayor seguimiento, o bien debe ser hospitalizado. Ya, pero ¿al cuánto tiempo? Porque una de las cosas que se recomienda cuando hay alto periodo de circulación de virus es que las personas no asistan con el primer síntoma de resfriado. Entonces, ¿ante qué síntomas sí hay que asistir? Este es un cuadro que se agrava. Es un cuadro que se agrava. Si yo curso con una neumonía, tiene un importante compromiso del estado general, dificultad respiratoria, cierto, palidez, cierto, en que yo no me voy a oxigenar bien. Por lo tanto, son síntomas en que el paciente se nota mal, ¿me entiendes? Y eso incluye las lesiones en la piel, por ejemplo. Ya, referente a las lesiones de piel también hay un cuadro también que es bastante agresivo, en que voy a tener ciertas lesiones muy dolorosas, muy extensivas, en que con el transcurso del día noto que, cierto, que esto se va expandiendo. También debo consultar. Perfecto. Recomendaciones diarias para cerrar, porque además este es un tema que sabemos que está presente en toda Latinoamérica. Usted nos ha contado los casos de Argentina del año pasado, y probablemente estamos aquí saliendo a otros países de Sudamérica donde los cuadros infecciosos por virus respiratorios en este invierno se puedan agravar por estos casos. Le pedimos nuevamente recomendaciones diarias. Diarias acá, lo importante es fortalecer la higiene general. ¿Ya? Lavado de manos, ¿cierto?, la ducha diaria, sobre todo aquellos que practican deportes, ¿cierto?, tienen deportes de contacto o actividades recreacionales de contacto. Lo importante es cuidar las medidas higiénicas. Si yo estoy con sintomatología respiratoria, aunque sea leve, mascarilla. Si voy a un centro asistencial, ¿cierto?, en que sé que ahí van a haber personas posiblemente enfermas, mascarilla. Si es que yo estoy cursando una infección respiratoria y veo que no avanzo y voy mal, como aprendimos con el COVID, ¿cierto?, debo ir a un centro asistencial. Perfecto, muchas gracias, doctor Juan Carlos Ormazábal, jefe de enfermedades infecciosas del Instituto de Salud Pública, hablándonos precisamente de esta bacteria, entonces el Streptococcus, que en Chile se está difundiendo como la bacteria asesina y generando por una parte preocupación, pero por otro lado también acción, que es lo positivo de estos casos que se han complicado y que han estado presentes en los medios de comunicación. Magalí.